La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bendiciones a toda nuestra amada comunidad. Dios los bendiga en este precioso tiempo. Estamos en vivo y en directo a través de Televisión La Luz, y como cada programa es especial porque traemos historias con episodios que están levantando el corazón y fortaleciendo el espíritu, y aprendiendo sobre todo con grandes invitados, con ministerios que actualmente están impactando corazones y transformando vidas, porque el poder de Dios es real. Soy tu amiga Janet Marcelo y quiero darte la bienvenida a este podcast donde el día de hoy nos acompaña el pastor Héctor Girado desde Colombia para poder traer una enseñanza donde, bueno, vamos antes que nada de presentar el tema, vamos a conocer un poquito de él. Pastor Héctor, bienvenido a Lima, Perú. Muchas gracias, mi hermana. Un gozo conocerles, como dice mi hermana Janet. Mi nombre es Héctor Girado y soy oriundo de Colombia, donde podemos ejercer el llamado de nuestro Señor para bendecir, como se dijo antes, bendecir al pueblo, bendecir a todas aquellas almas también que no le conocen, así como vamos a hacerlo en este día a través de este tiempo. Así es, y el día de hoy, bueno, ya preparados para poder compartir también este tema, que creo que los que ya están conectados a esta transmisión a través de redes sociales ya lo han leído, es cómo identificar la voz de Dios. Saludamos a toda la gente que está conectado también a través de Televisión La Luz en el canal 18.2. Estamos en señal digital, y a toda la gente también que nos escuchan a través de Radio La Luz en los 1080 de la amplitud modulada. Si recién te conectas a esta transmisión y estás en las redes sociales, te invito a que compartas este link con un amigo, un hermano, un compañero, con grupos, porque son a través de estas historias que cada vez estamos también compartiendo el mensaje de Cristo. Y yo creo que con Dios todo problema tiene solución, pero es necesario que nosotros seamos esas antorchas donde podemos seguir llevando el Evangelio. Y bueno, el tema de hoy para compartir en este podcast con el pastor Héctor Girado es cómo identificamos la voz de Dios. Pero si hablamos de identificar la voz de Dios, pastor Héctor, quiere decir que Satanás también tiene una voz y está hoy hablando a muchas personas. Por supuesto, desde el principio de la creación nosotros podemos ver que Dios le habla a Adán, pero también en el mismo escenario donde coloca a Adán, se manifiesta Satanás hablándole a Eva, y podemos notarlo y corroborarlo en ese texto, que la voz de Satanás también se manifestó en nuestros primeros antecesores. Entonces habla Dios con Adán, pero al mismo tiempo habla Satanás con Eva. Satanás habla a la humanidad, pero siempre él va a aparecer con el objetivo de distorsionar lo real, lo genuino y lo correcto. Por eso necesitamos entender que para poder discernir la realidad de la voz de Dios, es aquella voz que te conecta con un propósito, te conecta con la naturaleza divina, te conecta con la gracia, con el favor, con la bendición y lo correcto. La voz de Satanás siempre va a ser una alteración de dicho orden. Satanás es real, pastor. La maldad que él actualmente, hay un derecho legal para que pueda robar, matar y destruir, está afectando muchas vidas, muchos corazones. Y en este caso hoy estamos aquí para escuchar su historia, porque usted, antes de ser el pastor Héctor Girado, que hoy está llevando el Evangelio de Dios, un mensaje de luz, de esperanza, en campañas donde estamos viendo grandes milagros que Dios está obrando a través de su vida, es que usted tuvo que pasar un proceso, tuvo que aprender a conocer a Dios. Y nos gustaría saber quién era el pastor Héctor Girado antes de ser hoy ese gran hombre que está siendo usado poderosamente por el poder de Dios.
Algo que usted dijo es una realidad. El maligno existe y donde él aparece siempre va a traer caos. Es una de sus manifestaciones. Trae caos. Soy el segundo hijo de un hogar de 4 descendientes. Mi padre era militar en Colombia y teníamos una estabilidad de vida clara, pero ahí aparece en el escenario destruyendo el hogar de mis padres y generando resentimiento en esos 4 niños. Ese abandono, pero antes de llegar al punto del abandono, mi padre empieza a maltratar a mi madre de una forma excesiva delante de sus hijos, y esto margina el corazón de esos niños, llenándolos de resentimiento, de odio. Se desconfigura la imagen paterna, y de ahí en adelante mi vida toma un curso de tristeza, de dolor, de amargura. No entendía lo que sucedía después de tener tanta abundancia, entrar en extrema necesidad y escasez. Pero también mi padre de niño me suministra información militar, ya que él quería que yo fuese el sucesor de él en la institución. Pero todo ese conocimiento no lo usé para el bien. Juramenté en el dolor, siendo un niño, llegar a ser alguien malo para avergonzar a mi padre. Realmente lo que genera esa ruptura, lo que genera esa separación de un hogar, siempre va a terminar afectando a los hijos. Una de las cosas que el maligno está usando en estos tiempos para dañar a la juventud, para dañar a la niñez, para dañar a la futura sociedad que se va a constituir, es herir en la infancia, herir a los niños, desprotegerlos, descoberturizarlos de un hogar, de una familia, para que crezcan con vacíos, con inseguridades, y esto los traten de llenar en los recursos que él ofrece, como la droga, como el alcohol, como el sexo libre, falsas amistades, el mundo de la oscuridad. Y fue ahí donde yo caí. Caigo en el mundo de la droga a los 12 años de edad, caigo en el mundo delictivo a los 12 años de edad, como lo que es el robo común, popular, pero después voy ahondando en ese mundo. De esta caída que usted habla, es un adolescente, ¿a qué edad usted empezó? A los 12 años, Okay. Yo vengo desde los 9 años, para cumplir 10 es la separación de mis padres. Pero ya a esa edad tenía una semilla del mal en mi corazón que se repotencia con el resentimiento, se repotencia con la ira y la impotencia, pero al mismo tiempo la falta de madurez, porque seguía siendo un niño, me lleva a proyectar esa rabia haciendo el mal, creyendo que a través de hacer el mal yo iba a afectar a mi padre o era una forma de vengarme de él, no sabiendo. ¿Cuál había sido la causa de que había habido ese rompimiento de ese lazo cercano de padre e hijo? ¿Cuál fue la causa que te lleva a vivir con un resentimiento? El causal fue el maltrato que él propició a mi madre durante un año completo delante de nosotros. La golpeaba, le pegaba, la insultaba, la ofendía, la amenazaba de muerte delante de nosotros. Eran escenas que se repetían día por medio, cada 2 días. Y esto lo vimos en un abrir y cerrar de ojos. No fue un proceso de toda una vida o de todo el tiempo junto con él, sino en el lapso de un año todo se transformó. Esto despierta mi corazón odio hacia mi padre y querer vengarme de él por lo que le hacía a mi madre. Hacerle derramar la sangre que él le hizo derramar a mi madre, eso se arraiga en mi corazón y me lleva a las calles, me lleva a la droga, ese resentimiento. Cuando ya el hogar se separa, que mi padre queda en una ciudad y mi madre se lleva a sus 4 hijos a otra ciudad, siendo una mujer indefensa, sin estudios, sin preparación, y le toca ahora sacar a defender a esos 4 hijos, darles estabilidad, darle un techo que él les estaba negando. Esto genera en mi corazón mucha impotencia, mucha rabia, y me refugio en la droga, también influenciado por el entorno de amistades que escojo, porque eso genera algo como una participación. Algo importante es
saber qué personas escoges y en qué entorno te mueves, termina de una u otra manera influenciándote para que hagas lo incorrecto. Claro, ahí es un mundo ilusorio, se va escalando, se va incrementando el mal en una vida, la misma droga, las mismas relaciones van subiendo de nivel, hasta llegar al mundo delictivo del narcotráfico, de la mafia, el crimen organizado de mi país. Estamos hablando en el 1996, donde Colombia estaba sobrecogida, estaba invadida de lo que llamamos los carteles, que llamamos las mafias, y esto arropó toda la nación. Nosotros fuimos hundiéndonos cada día más en ese mundo, ganando dinero, haciendo relaciones, viviendo cada día más en engaño hasta llegar al crimen organizado, pero lleno de mentiras, lleno de droga, de prostitución, de alcohol, lleno de mentiras, un mundo de mafia, un mundo delictivo. Por algo incorrecto me toca huir, dejar todo a un lado, dejar todo botado y salir huyendo por mi propia vida. Hasta este punto estamos hablando acerca de la voz de Satanás, en todo este proceso que usted iba creciendo, avanzando entre comillas, no era otra cosa que la voz del enemigo guiando su vida. Por supuesto, era la voz del enemigo basándose en un odio hacia mi padre, en una raíz de amargura que muchas personas la tienen. Lo curioso es que la mayoría de los jóvenes que compartían conmigo el mismo escenario eran jóvenes que venían de una vida disfuncional también familiar, una vida conflictiva, separaciones, y ahora nosotros nos encontramos con ese mismo dolor, pero atado por las tinieblas. Y una de las cosas que usted dice muy importante, porque los que pertenecen a ese mundo delictivo de alta jerarquía, la mayoría de personas siempre tienen un brujo de planta, alguien con el que consultan todos sus movimientos, se hacen ritos, aseguranzas, se hacen baños, se hacen rezos, se leen el tabaco, se leen las cartas, consultan a los espíritus, como lo hice en muchas ocasiones con el Negro Felipe, Huacaipuro, María Leonza, Papa Candelo. Fueron brujos que hacían papel de medium antes de hacer cualquier movimiento. Teníamos altares también, le hacíamos ofrenda a lo que ellos llaman santos, que no son santos y no sabemos que son demonios. Pastor Héctor, encontrarse usted antes de conocer a Dios en todo este mundo oscuro, en este mundo de las tinieblas, ¿cómo es que a usted le hacía sentir? De una u otra manera estaba logrando lo que quizás hoy en estos tiempos mucha gente necesita. Dicen, si yo tuviera dinero sería feliz, pero usted se encontraba en una posición donde había logrado tener posición, pero sin embargo estaba viviendo una vida de oscuridad donde faltaba todo en realidad. Janet, en ese mundo hay mucha soledad, mucha tristeza, mucha amargura, mucha frustración. No se disfruta, aparentemente se vive una vida de apariencia, de una máscara permanente, donde quiero ostentar que estoy bien, pero la realidad es que por dentro está fragmentado, por dentro se está desconfigurado, se está quebrado, ganas de llorar a solas, ganas de gritar y salir huyendo y estar en un lugar a solas, permanente miedo, aunque se muestra fuerza, aunque se muestra fortaleza, pero no es el miedo a la muerte, es otra clase de miedos que son más lo emocional, más lo sentimental, que abordan a esta clase de personas que aparentan estar bien. ¿Recuerda usted alguna escena de peligro que enfrentó en esa escena donde usted estaba alejado de Dios?
Sí, por supuesto, nos avaliaron en varias oportunidades, pero como por estar bajo el efecto de la droga, yo veía que de pronto herían a un compañero o mataban a algún compañero, y siempre creí en esa ocasión que yo tenía suerte. Yo pues no se está lúcido, no se piensa con claridad. A veces se pensaba que era el rito que me habían hecho, la aseguranza, el baño, pero no era nada de eso. Cuando conozco a Dios, una de las cosas que Dios me dijo fue: yo le di orden a las balas que no te tocaran. Increíble, es algo de verdad que a pesar de usted estar alejado de los caminos de Dios, la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo allí presente. Por supuesto. Y fue precisamente en ese momento donde ya voy en la culminación, casi prácticamente en la salida de ese escenario oscuro, huyendo por mi vida, huyendo por que no me mataran, no me capturaran o me fueran a torturar algunos adversarios, algunos enemigos. En ese momento que estoy huyendo, perseguido por la misma policía, perseguido por grupos criminales, en ese momento decido irme de la ciudad, y es ahí donde ahora viene un cambio. Ese viaje que fue pronosticado por un brujo que me trabajaba, ese viaje donde me leen un tabaco y me dicen: te sale un viaje sin regreso, que representaba en el lenguaje de ellos la muerte. Ese viaje fue determinante, porque ahí es donde termina Satanás y aparece Dios. Pastor, quiero hacerle esta pregunta, y es que mucha gente que en estos instantes nos están viendo tienen miedo a la muerte, una enfermedad terminal, un problema donde de una u otra manera hay un temor a morir. A usted le dijeron así libremente: te vas a morir, quizás no con las palabras correctas, pero como usted acaba de mencionar, cuando a usted le dicen que iba a morirse, ¿cómo es que usted responde a esta verdad que ya le estaban mostrando? A pesar que ostentaba ser una persona que no tenía miedo a nada, en el momento que tu vida a temprana edad es amenazada de llegar a su fin, exacto, en ese momento como que recapitulas y dices: no he vivido, quiero vivir. La muerte es algo inhóspito, algo repentino que puede acontecer a cualquier ser humano. En el momento que menos pensamos, no tenemos, podemos creer decir que tenemos la fecha de nuestro nacimiento, donde todo comienza, pero nadie sabe el día de su partida. Es algo que está solo en la agenda de Dios y en el programa. Y muchos los que vivimos, pues vivimos o nos afanamos por tantas cosas como si no fuéramos a partir un día de este mundo. O sea, construimos tanto. Algunos ni siquiera ya vamos a la iglesia porque tengo que trabajar, tengo que tener dinero, tengo que pagar mi casa, tengo que pagar mi carro. Pero en el caso de usted fue una palabra, una amenaza, como usted acaba de mencionar, donde le dijeron: pues tu vida se termina. Y es interesante donde usted ahí fue un confrontamiento que usted vivió para sí mismo de qué es lo que estaba haciendo con su vida hasta ese instante. El sentido de supervivencia se activa y tú dices: yo tengo que hacer algo para evitar ese evento. La vida sin Dios es una vida llena de afán, de ansiedad, de vanidad, de desespero, pero nos olvidamos realmente de vivir la vida. Nos olvidamos realmente de ser felices. Sujetamos la felicidad a lo material, a una relación, a tener logros terrenales, pero la verdadera felicidad no proviene de lo que yo logre. Por eso es que la diferencia que nos da Cristo al vivir su vida es que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro ser, Él nos enseña a sentir la paz, la gracia, el favor, el gozo, la felicidad, indistintamente lo que haya o lo que no haya. Tener a Dios es la felicidad.
Y eso es lo que hoy queremos que tú también puedas lograr, tener tu encuentro con Dios, caminar con Jesucristo, no de una manera religiosa, no de una manera donde muchos recién acuden a Dios cuando los problemas están presentes, no, sino vivir con Cristo es vivir, es disfrutar, pero sobre todo es valorar la vida que tú tienes. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el desenlace de esta historia donde al pastor Héctor, antes de conocer de Dios, un brujo le dijo, te vas en un viaje sin regreso, le había pronosticado su muerte. Y vamos a escuchar después de esta pausa qué sucede, porque es allí en ese viaje que él tiene que sucede algo que ni él lo esperaba. Vamos a una pausa y volvemos con más en este tu espacio de Activa tu Fe. No olvides compartir este enlace con un amigo, con un hermano. Saludos a todos los que están conectados a través del YouTube, en el Instagram, en el TikTok, en la plataforma que tú nos estás siguiendo. Si tienes alguna pregunta para nuestro invitado, él es el pastor Héctor Girado desde Colombia, hoy presente aquí en los estudios de Televisión La Luz. Cruzada de adoración y milagros. Algo grande está por suceder en Lima, Perú. Este sábado 7 de junio, desde las 2 de la tarde, te invitamos a vivir una experiencia que activará tu fe. Compartirán el mensaje de Dios con poder y revelación. La profeta Tania Lizana. Para que tú camines en lo sobrenatural del Espíritu Santo, tiene que haber cambios en tu vida. El pastor Freddy Prialé. Que los avivamientos vienen en respuesta a un pueblo que clama. Ahí Dios envía su presencia. Y el pastor Ronnie Rosales. Y cuando no te amas, ocurre algo. Hay vacíos. Y con esos vacíos no encuentras respuestas. No encuentras soluciones. Tendremos adoradores y bandas invitadas. Diego Armando. Queremos su presencia llenando nuestras vidas. Grupo Adorarte. El fuego extraño extinguirá, todo lo impuro limpiará, todo lo oculto exhibirá, se purifica el altar. Hay un precio que pagar para ver a Dios obrar, no hay unción que simular, se purifica el altar. Y las bandas de Sion. Cuando mis fuerzas se acaben, tú siempre me levantarás. Rubén Elí. Con tu poder sanando aquí, con tu espíritu. Y otros invitados. Será una tarde de milagros y de transformación. No te quedes en casa. Ven y participa de esta cruzada de adoración y milagros en la avenida Alfonso Ugarte 1465 a media cuadra de la Plaza Bolognesi. No te quedes en casa. Continuamos el día de hoy con nuestro invitado. Él es el pastor Héctor Girado desde Colombia, hablando sobre un tema importante: cómo aprender a escuchar, cómo aprender a discernir la voz de Dios. Nos hablaba de su historia, de cómo fue su vida antes de conocer de Dios. Logró el éxito, tuvo una posición de una manera quizás que no era la adecuada, pero tener todo esto no llenó su vida, al punto de encontrarse con un brujo y que le dijo que iba a hacer un viaje y que ya no había retorno, y le había mencionado que, bueno, tenía o estaba cerca la muerte o algo iba a pasar donde su vida tenía que terminar. Pastor, usted, bueno, le dijeron que iba a viajar y usted llegó a hacer ese viaje. A mis 18 años hicimos algo incorrecto al grupo que pertenecíamos, grupo delictivo que pertenecíamos. A causa de eso me toca huir, ponen precio a mi cabeza. Y el brujo me dice días antes: no hagas nada porque te sale un viaje sin regreso, que representaba el viaje. Sí me tocó viajar, viajé de un estado a otro estado
un departamento a otro departamento y me escondo en una parte donde trato de estar a solas, y ahí en ese lugar, después de varios días, siendo un fármaco dependiente, adicto a las drogas, viviendo una vida desordenada, escucho la voz audible de Dios. Al tercer día tenía un pensamiento, al tercer día de estar en un lugar. Y recuerdo que en las horas de la tarde yo me decía, ahorita que pase toda esta persecución, yo me voy para otra ciudad y me establezco y hago todo nuevo. Y en ese momento que yo tengo ese pensamiento, escucho audiblemente la voz de Dios. ¿Cómo era la voz de Dios y cómo se sintió en ese momento? La voz de Dios me dice en ese momento, todo lo que vas a vivir en ese nuevo lugar es lo mismo que viviste de donde vienes. Lo único que tú no has hecho es buscarme a mí, que soy el único Dios verdadero. Era una voz fuerte, era una voz grave, pero que al mismo tiempo daba una paz. Era una paz profunda y era una confrontación con una verdad, con amor, una paz, pero al mismo tiempo esa voz emitía amor. Yo en el momento pienso que el efecto de los alucinógenos me están afectando mi cerebro, ya que en muchas ocasiones participé con algunos compañeros de la misma droga, que ellos alucinaban, decían que veían cosas, que escuchaban voces, y yo dije, ya me pasó lo mismo, estoy en ese estado, me estoy volviendo loco, pero al cabo de las horas medito en lo que la voz me dice, búscame a mí, que soy el único Dios verdadero, y recuerdo que le dije a esa voz, no sabía plenamente que era Dios, pero sabía que estaba hablando con un ser supremo que quería acercarme a Él, que Él se estaba acercando a mí tomando la iniciativa, y le digo a esa voz, si tú existes y eres real, quiero vivir una experiencia sobrenatural contigo. Increíble cómo nosotros podemos sentirnos, y aquí yo quiero que tú prestes mucha atención. Muchas veces tú puedes preguntarte, ¿será que podemos escuchar a Dios, pastor? Hoy hay personas que nos están viendo, piensan que vivir en el pecado, vivir en las tinieblas, es un impedimento para que ellos puedan escuchar la voz de Dios. Usted venía de toda una historia de oscuridad, de un mundo de tinieblas, donde la gracia de Dios permitió que Él hable a su vida. Janet, precisamente dos frases que has mencionado han sido muy puntuales. El tema de lo religioso. Número uno, no escuché la voz de Dios en un templo, en una iglesia, en una congregación, ni en una actividad religiosa. Escuché la voz de Dios en un lugar solo, apartado de la sociedad. Ahí me habla. ¿A quién le habla? A un pecador, a un adicto a las drogas, a un adicto al alcohol, a un adicto al sexo. Ahora, un pecador de esta magnitud está escuchando la voz de Dios. Un pecador de este rango, Dios se le está revelando. No es una experiencia religiosa de un templo, de una religión en particular, sino es un trato directo entre el Dios de los cielos y el hombre. Pastor, escucho su historia y viene a mi mente la mujer que estuvo frente a Jesús, y aquella mujer que fue encontrada en adulterio, o aquella mujer que frente al pozo, cuando Jesús le dice a la samaritana, dame de beber, y esta mujer le confronta a Jesús porque le dice, tú siendo judío me pides a mí, dame de beber, porque era una condición donde podemos entender su situación. Los samaritanos y los judíos, habían unas guerras, unas peleas que no se trataban entre sí, pero a pesar de ser Jesús y conociendo la condición de aquella mujer, simplemente se acercó a ella, le habló. Y ahora no es que Jesús no conocía, Jesús sabía cuál era la condición, y como vamos a ver a través de los evangelios, y como Jesús mismo lo menciona, que Él no vino a buscar lo que está sano, sino Él vino a buscar lo que estaba enfermo. Y lo que estamos escuchando en su historia es que lo que hemos leído en la Biblia estaba siendo retratado en su historia.
Así es. Y dos ejemplos claros quiero colocarte. Saulo de Tarso, que luego se llama Pablo, él no tenía el nuevo nacimiento, él no conocía a Jesús, era perseguidor de Jesús, de su pueblo. Y dice la palabra que camino a Damasco, él se les revela una luz y la voz divina habla a su vida y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Segundo ejemplo, libro de Hechos capítulo 10, un hombre que no era judío. Pablo era judío, pero este hombre que les voy a mencionar, llamado Cornelio, no era judío, amaba a los judíos, amaba a la nación de Israel, le había construido un templo a los hebreos y había sido edificador de la obra del Señor, era dadivoso, era muy generoso, pero no era hebreo. Dice la Escritura que mientras él ayunaba, un ángel se le revela a Cornelio. Se le aparece a Cornelio, pero al mismo tiempo el Señor le está hablando a Pedro y le dice: mira, yo te voy a enviar a la casa de un hombre, él enviará soldados y tú tienes que ir allá. Este hombre no es judío, es gentil, y para un judío compartir con un gentil era como compartir con personas inmundas. Por eso es que el centurión, otro centurión, le dice a Jesús: yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa, porque soy una persona fuera del diseño de los judíos, soy gentil. Pero aún así escucharon la voz de Dios, y la voz de Dios en Pablo y la voz de Dios en Cornelio los acerca al propósito, los acerca a lo divino, que es la diferencia de la voz del Dios de los cielos a la voz del maligno. La voz de Dios te conecta con la paz. La voz de Dios te conecta con su gracia, su presencia y su poder. Te acerca con la obediencia. Ese es el Dios que hoy quiere obrar en tu vida. ¿Te has sentido alejado de Dios? ¿Te has sentido que el pecado, las fallas, los errores que has cometido ya no hay perdón porque es lo más bajo que has podido realizar? Pastor, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que hoy están, quizás algunos regresaron al mundo porque las cosas en el llamado de Dios se pusieron difíciles, u otros porque pecaron, fallaron, no se sienten dignos de ir a la presencia de Dios? Usted con una historia de transformación donde podemos ver que Dios cambia generaciones, cambia historias. ¿Qué mensaje les puede dedicar en estos instantes? Cuando le digo a Dios: quiero vivir una experiencia contigo, al día siguiente, cuando me levanto, me arrodillo en el lugar donde dormía y empiezo a llorar y a llorar. Pasé horas llorando y no podía detener las lágrimas, nunca había vivido esa experiencia. Me arrodillo otra vez a orar y le digo: ¿qué es esto que estoy viviendo? Me estoy volviendo loco, y empiezo a sentir un líquido espeso que me va recorriendo todo mi cuerpo lentamente, y empiezo a temblar y le digo a Dios: Señor, me estoy volviendo loco. Ahora sí, yo le había pedido el día anterior una señal, una experiencia sobrenatural. Y él me dice, la voz me responde nuevamente y me dice: no te estás volviendo loco. Lo que sucede y lo que estás sintiendo es que la sangre de mi hijo, eso que experimentas es la sangre de mi hijo que te está limpiando. A partir de hoy serás nueva criatura y serás mi hijo. Yo no lo creía en el perdón de Dios por toda la vida pecaminosa y mala que llevaba, llena de odio, de amargura. Yo no me creía merecedor del perdón de Dios. Por eso en este día quiero decirte: no importa tu pecado. Jesús le dijo a la mujer que mencionó la hermana Janet: ¿dónde están tus acusadores? Aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿dónde están tus acusadores? Y la Escritura declara que la mujer responde: Señor, no ha quedado uno. Y él le dice: ni yo te condeno. Jesús no vino a condenar al mundo, él vino a darte amor y la oportunidad. Mientras tengas vida, hay una oportunidad para ti. Es el tiempo de quitar las excusas. Ese pensamiento que tienes es un pensamiento sembrado por la oscuridad para mantenerte distante de la gracia, que es que yo soy malo, es que no merezco el perdón de Dios, es que no merezco una oportunidad, yo le di la espalda a Dios. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús fue a buscarlo. Hoy déjate encontrar por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que puede cambiar tu vida y te puede dar destino. Pastor Héctor, Dios transformó su vida, vivió su encuentro con Dios. Dios le dio esa señal que usted le pidió a él, y hoy actualmente han pasado los años,
tenemos a un pastor con 29 años de ministerio, está haciendo un trabajo apostólico, digamos. ¿Cuántas iglesias a través de estos años usted ha sembrado y a qué naciones Dios le ha permitido llegar? Bueno, por su gracia, desde el momento que recibimos esa experiencia que acabo de contar, empecé a leer la Biblia por horas, 6, 7, 8 horas diarias. En 2 meses y medio la leí completa 3 veces. Recuerdo que la primera vez que salgo de ese lugar voy en un autobús y la voz me habla y me dice, levántate y predica. Le digo, Señor, no sé qué es eso. Me dijo, solo testifica de lo que yo estoy haciendo en tu vida, que el resto lo haré yo. No había ido a un templo, no estaba bautizado en agua, pero me gustó tanto lo que Dios hizo en ese autobús, gente llorando, personas siendo libres, que me gustó tanto que me bajé de ahí, me subí en otro autobús y seguí predicando de autobús en autobús. Eso fue hace 29 años. 29 años después no paro de predicar. De ahí fui llevado a los 6 meses de convertido, ya bautizado, a predicar entre los pueblos selváticos de Colombia, todo lo que es caseríos, corregimientos. Prediqué por toda la selva por 3 años antes de salir a las ciudades, todas las ciudades de mi país. Luego salgo a Panamá, luego salgo a Venezuela, salgo a Ecuador, salgo a Paraguay, salgo a Chile, salgo a Argentina, a México, República Dominicana, Honduras, Estados Unidos. Empiezo a ser movido por todo el territorio de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Porque cuando Dios llama a alguien, indistintamente, que yo en esa época no había cursado una secundaria, un bachillerato, a pesar de que no me sentía calificado, hoy soy el resultado de la obra de Dios. Pero cuando llegué al Señor, había muchas cosas inconclusas en mi vida, dentro de esas el estudio, pero Dios toma lo imperfecto y lo perfecciona por su gracia. Esa es su presencia, ese es su poder y es su obra extraordinaria, que Él hace gente de mal, la convierte en gente de bien. Pastor Héctor, de una vida de oscuridad, de una vida donde era guiado por la voz de Satanás, a encontrarse en ese camino de luz y de esperanza, y no solamente encontrarse, sino ahora siendo un mensajero de Dios, cumpliendo esa misión, ese propósito que Dios ha sembrado en su vida. ¿Cómo se siente usted de ser un portador del mensaje de Dios? Siempre he expresado esto. Después de la salvación, no coloco a Dios en una posición de competencia, pero después de la salvación, lo que más amo es predicar el Evangelio. Después de fundar 2 iglesias en varios países, dentro de Colombia también, lo que más me apasiona es predicar el Evangelio de Jesucristo. Es poder conectar al mundo con aquella gracia, con aquel amor, con aquella paz que un día yo fui reconectado en la eternidad. Por eso es que la palabra declara que todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que es reconciliar al mundo con nuestro Padre Celestial. Decirle que Él es amor, que Él los perdona, que Él es perdonador y que todo aquel que Él viene no le echa fuera. No hay nada más maravilloso para mí que predicar el Evangelio. Es una experiencia que me llena de satisfacción, de gozo, de plenitud, hablar de las maravillas del Creador. Y es lo que hoy también Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere transformar tu vida, quiere transformar tu destino. Vamos a ir a una pausa y volvemos ya con la parte final de esta entrevista, donde el pastor Héctor tendrá algunas presentaciones. También quiere seguirlo a través de sus redes sociales, conocer más de ese gran ministerio que él está realizando. 29 años de ministerio, su encuentro con Dios cambió su vida. Escuchar la voz de Dios le dio sentido y propósito a su vida. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Quieres conocer más de él? Quédate con nosotros. Conéctate con Televisión La Luz en nuestras redes sociales. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Síguenos, dale me gusta, comenta y comparte. Porque compartir es bendecir.
Así es, continuamos ya con este espacio. Pastor Héctor, aquellas personas que nos están viendo en esta hermosa tarde, quieren seguirlo a través de sus redes sociales, ¿cómo lo pueden ubicar? En casi todas nuestras redes sociales aparecemos en YouTube, en Facebook como Héctor R. Girado. En TikTok y en Instagram estamos como @Héctor R. Girado, con el @ anticipado. Y de esa forma pueden acceder a nuestros contactos también para cualquier actividad, que hoy en día nuestro fuerte es la formación ministerial a través de las Escrituras. Siempre tratamos de gerenciar una palabra que puede consolidar la formación y la estructura de ética dentro de lo que es la gerencia pastoral y ministerial sobre el cuerpo del Señor, el cuerpo ministerial, que es la edificación. Así que puede contactarnos a través de nuestras redes y también aquí en el Perú a través del número de nuestro coordinador, nuestro hermano Carlos Aquino, que es el que ha estado moviéndonos y organizando los movimientos en esta ciudad y en este país. El número es 980-278-721. Es el número donde pueden contactarnos para agenda. Nuestro fuerte es el campo de la liberación y la guerra espiritual, que es un recurso que para estos tiempos se está necesitando, ya que hay muchas personas cautivas. Y próximamente ya hay algún evento, alguna reunión, pastor, también donde se va a estar presentando, horario, dirección. Sí, vamos a estar ministrando en la iglesia Ríos de Agua Viva, eso es el 5 de junio. Este domingo estaremos también en la iglesia Clamor a Dios, y la iglesia del miércoles es Ríos de Agua Viva en Santa Anita a las 7 p.m. El servicio del domingo en Clamor a Dios es a las 5, estaremos desde las 5 en la iglesia Clamor a Dios en el Agustino, y eso es este domingo, y otras actividades que vamos teniendo. Si de igual manera tenemos espacio, vamos a estar hasta el 15 de junio aquí en el Perú. Usted puede contactarnos para poder impartir una palabra que bendecirá tu vida y tu casa ministerial. Muchas gracias, Pastor Héctor Girado. Bueno, Dios pudo cambiar la vida de nuestro pastor, darle sentido, darle propósito. También lo puede hacer contigo. Si te has sentido triste, si te has sentido desanimado, si te has sentido en soledad, angustia, cualquiera sea esa situación donde quizás por tu mente pasó, escuchaste la voz del enemigo, quizás frente al problema acaba con tu vida porque ya no tienes solución. Tener a Jesucristo en nuestras vidas le da propósito, pero sobre todo le da destino. Hoy Lima, Perú, activa tu fe, levántate con un corazón agradecido, levántate con una fe viva, con una esperanza de saber que Dios tiene todo bajo control. Muchas gracias, Pastor Héctor, por esta linda entrevista. Este es un tiempo donde tú tienes que creerle a Dios. Pastor, este es un programa de fe. ¿Qué mensaje de fe podría dejarle para toda nuestra comunidad? La Escritura declara que Abraham no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, dice, sino que se fortaleció en la fe. Él no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe, dice, dando gloria a Dios. La mejor forma que tu fe se repotencie y se consolide es a través de glorificar el nombre del Señor. Cualquiera que sea tu prueba, la circunstancia por la que estés pasando, tú te fortaleces en la fe dándole gloria a Dios. Amén. Gracias le damos a Dios por este tiempo, por este espacio. Gracias también en el área técnica a Miguel Flores. Somos un gran equipo que cada día estamos trabajando para que el mensaje de Dios siga cambiando y tocando los corazones. Saludos de Lima, Perú. Un abrazo a la distancia y estamos llegando a la parte final de esta entrevista, de este podcast. Y bueno, felices y agradecidos de poder estar con ustedes. No te olvides, frente a cada problema, Dios tiene una solución y viene con una gran bendición. Que tengas una linda tarde y que el Señor te bendiga. La fe es creer lo que no ves.
Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.